Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un espacio en el que recuperamos a uno de nuestros clásicos en esta cadena de televisión que todos los sábados y todos los domingos presenta 321 Teatro. Él es Santiago Alonso. De Santiago podemos decir muchísimas cosas, pero bueno, vamos a decir lo primero, que es autor teatral, es poeta, es escritor y es nuestro amigo. Bienvenido, Santiago. Y eso es lo más importante, lo ser último. amigo, lo último, ser amigo. Nos hace mucha ilusión tenerte aquí. Veo que llevas, como no podía ser de otra manera, esas dos máscaras, ¿no?, que simbolizan el teatro, que lo llevas ahí en tu corazón. Y bueno, está muy feliz también de que estés con nosotros José Antonio Blasco Abad, arquitecto. José Antonio, ¿qué tal? Pues encantado, porque hacía tiempo que no veía a Santi y es todo un privilegio poder compartir la mesa con él, claro. Y nos decías que quizá este programa, antes de entrar en antena, podía ser un homenaje a nuestro querido y admirado Juan José Alonso Millán, que nos abandonó hace ya más de un año. Admirado y adorado casi. Sí, adorado. Idolatrado. Idolatrado, efectivamente, sí, sí. Sí, la oportunidad de tenerle tan cercano y en el estudio cuando hacíamos el programa de radio o en televisión. Sí, yo recuerdo en el programa de radio algunos consejos que me dio cuando vio mi Comedia de Limosnas. Es verdad, es que fuimos juntos al teatro a verla. Al Fígaro, y la verdad que era un hombre de teatro con mayúscula y historia del teatro viva. Eso es. Y estar cerca de él, pues era un privilegio. Un privilegio total, sí, sí. Santiago puedes preguntarle también, porque lo hemos puesto aquí en medio para empezar con él. Para bombardear. Para hacer exacto. Luego tenis. José Antonio luego nos va a hablar del verismo en la ópera, pero bueno, Santi también es pedagogo teatral y perteneces a muchísimas academias de televisión, de autores teatrales, de las artes escénicas de España. Estás ahora, yo creo que más que nunca, por lo menos desde que te conozco, que ya van siendo unos cuantos años, con las cosas muy claras, y me encanta esa faceta pedagógica que tienes, y además en casos concretos, es decir, aquellos que se quieran preparar para este examen que supone entrar en esta escuela pueden venir aquí a estudiar y yo les preparo. Sí, porque la pedagogía teatral es muy amplia, a veces depende de muchos parámetros y de muchas variables, y tenemos que entender que el teatro es, como decía André Antoine, una rebanada de vida puesta sobre el escenario, y como la vida, y más en estos momentos, la base del teatro es la incertidumbre. Entonces, no hay una única manera de afrontar el arte escénico y de afrontar el teatro, ni hay una fórmula mágica, no es una ciencia, aunque tiene cosas científicas. Y es arte, pero es un arte vivo, no es un cuadro, es algo que está en constante evolución, es algo que depende de nosotros y que nosotros, al estar vivos, vamos variando. Hoy sabemos algo nuevo que ayer no sabíamos. Hoy a lo mejor nos encontramos con un problema, un disgusto, una preocupación, y todo eso al final hace que no seamos exactamente la misma persona que éramos ayer. Entonces la pedagogía y la formación debe estar viva también. No es un libro fijo, y con lo cual a mis alumnos me gusta irles tratando y trabajando día a día y de una manera más personalizada. Claro, son unas clases que son profesionales, digamos, o para personas que quieran ejercer la profesión, y creo que ahora querías añadir alguna cuestión, pero a mí inicialmente, cuando te conocí, Santiago, me llamó la atención que fueras a localidades, como sigue siendo a día de hoy, como es Villalbilla, Los Güeros, que des clase de teatro ahí y en otros sitios a personas que quieren divertirse, que quieren aprender. Y luego también una labor social muy importante, jóvenes en riesgo de exclusión, o ya sin riesgo, sino realmente al margen de la sociedad prácticamente, mujeres que han sufrido malos tratos y que a través del teatro encuentran pues una felicidad y una vía de escape, que sé que han sufrido, si cabe,
en este encierro que hemos tenido y que tú ahí a través de videoconferencias y de todo te has estado revolviendo como gato panza arriba. Es que el teatro, más allá del teatro puro, del teatro que vamos a ver a un teatro, a un patio de butacas y vemos como espectadores, además de eso hay un teatro aplicado. Ahí existe el psicodrama o el dramateatro o el teatro aplicado a la salud. Existe el teatro foro. Hay muchas maneras de utilizar las herramientas que te da el teatro para distintas aplicaciones que podemos realizar. Entonces, con las víctimas de violencia de género, de abusos sexuales, es una manera de verbalizar, de empatizar, de ponerte en el lugar del otro, de contar desde otra perspectiva o desde otro yo, y eso hace que sea un poco más fácil verbalizar lo que a lo mejor no hemos sido capaces de verbalizar de otra manera. Utilizamos el juego, los roles, distintas situaciones y contextos, que eso nos hace un poco evadirnos del yo real y entrar un poco en el juego teatral que nos va a permitir verbalizar y sacar todo eso que a veces está en el consciente o en el subconsciente, no siempre. Pero que hace sufrir y que durante unos minutos, por lo menos inicialmente, o unas horas, te lleva y te transporta a otro mundo, que es posible. Por supuesto, porque incluso en la tragedia griega, la parte final es la catarsis, que es la liberación, con lo cual es un proceso que tiene como finalidad la liberación, el disfrute, no es el sufrimiento. Ya con la paradoja de Diderot, el actor no va a sufrir sobre el escenario. El que va a sufrir, entre comillas, es el espectador. Si no, sería un martirio ser actor. Imaginaros, de martes a domingo, algunos días 2 funciones, sufriendo allí, pues uno termina neurótico, perdido o muy mal. De lo que se trata es de emocionar, de empatizar, porque el espectador viene de expectar, que no es solamente aquel que mira o aquel que ve, sino aquel que expecta, que espera. Claro. Está ahí sentado no solo para mirar, sino que ha ido ahí y espera algo de ti. Espera que tú le muestres algo, a que tú compartas algo. Y ahí hay una conexión y una relación que es la base del teatro, esa relación. No nos podemos llenar de egos, que el teatro es muy dado también a llenarse del ego. Pues imagínate mi profesión también, estamos en... Sino tener en cuenta que hay alguien ahí expectante, igual que están todos en sus casas ahora expectando. Por supuesto que sí, y como están también en Nuevo Baztán, en Valdeavero, que son otra de las localidades por las que vas dando clases en Alcalá de Henares. Santiago, hasta donde puedas contar, porque claro, me voy a meter ya en terreno de la intimidad. Está siempre, porque no es que esté de moda, es que siempre, ay, si persigues mucho un sueño lo consigues, ¿no? Entonces, si no consigues ese sueño, parece que es que, caray, te cargan la culpa de que no lo deseaste bastante. Pero si a alguien le he visto yo desear tener una biblioteca o mucho espacio para tener libros y libros de teatro, preferentemente, que uno no sabe que hay tantos libros de teatro hasta que conoce a Santiago Alonso, o sea, sabe que hay muchos libros, pero no sabe que hay tantos. Y bueno, pues la vida dio unos cambios y te veo en muchas fotos, te he estado viendo rodeado de tantos libros bien colocados, pero que lees, porque no son de decoración, porque hay quien los pone, ¿sabes?, de decoración. Creo que ahora ya ni se ponen de decoración, ya esa moda pasó, ya no se ponen ni de decoración. Pero, ¿qué encuentras en los libros que te hace tan feliz? Pues, ¿qué te voy a contar? Cada libro es un mundo, entonces es tener un universo en tu salón. No hay, lo hablábamos José Antonio y yo justo sin saber que me ibas a comentar. Ah, sí, habéis estado... Hemos estado hablando porque los dos somos bibliófilos. Sabes que me acaba de mirar como diciendo, es una bruja, porque el otro día también hablé de otra cosa y la habían hablado fuera. Pues habíamos estado hablando de lo que llamamos los libros y bueno, pues además en los últimos tiempos tengo una relación muy cercana con el Fondo de Cultura Económica de México en España. Y la verdad que estoy descubriendo unos títulos estupendos, unas ediciones muy buenas y estoy aumentando más aún la biblioteca. ¡Qué barbaridad! ¿Y tienen sitio físico en Madrid? ¿O sí, tienen 2 librerías, una en la Casa de México, en Alberto Aguilera. Bueno, la Casa de México, ahí ha ido Antonio Peláez, mi hermano, y ahora mismo
el realizador de este programa y presentador del programa de cine. Se puede ver todas las noches. Ha hecho muchas entrevistas en Casa México, han venido también aquí. La verdad que la labor, aparte que el sitio es espectacular, la labor es estupenda. Tiene la librería Luis Martín Guzmán y luego Juan Rulfo también. Ah, bueno, sí que eso está muy, muy cerca de una zona muy querida por todos. No vamos a dar más pistas porque si no van a acabar sabiendo nuestros espectadores dónde vivimos. Bueno, ya lo he dicho. O dónde viven algunos del programa. José Antonio, no sé si quieres hacerle alguna pregunta a Santi o algún comentario. Fíjate, me resulta muy interesante la faceta de lo que has estado contando antes, no tanto del aprendizaje de la labor, digamos, teatral de profesional, sino la del no profesional, que lo que busca es precisamente evadirse un poco de ese ego y aprender a adoptar posturas o a pensar de determinada manera con el objetivo de empatizar. Eso me ha parecido muy interesante para cualquier persona. Ya no dice, no, es que yo para qué quiero estudiar teatro, pues a lo mejor para aprender a expresarte tú, como has dicho antes muy bien, y para aprender a entender a los demás. Eso me ha parecido muy interesante, muy interesante. El autoconocimiento es parte básica. Cuando Coupeau decía, primero tengo que descubrirme para poder darme a los demás. Claro. Tú no puedes dar algo que no conoces, que no tienes. Entonces, primero tengo que poseerme en ese sentido para poderme dar a los demás. Y el teatro es una manera de descubrirte. Te ponen distintas situaciones en las que a lo mejor no te has visto, con distintos puntos de vista, entendiendo distintos objetivos o motivaciones que posiblemente no sean los tuyos, teniendo que justificar a veces lo injustificable, porque, bueno, en el juego teatral a lo mejor te toca ser un asesino y a lo mejor no has matado ni una mosca porque te dan pena, ni una cucarachita, nada. Uy, cucarachita no la pongas en diminutivo, que son asquerosas. Lo he puesto así para que te dé más pena. Pero tienes que encontrar en ti una manera de justificar cómo alguien puede llegar a una situación que le lleve a hacer una acción que en principio no entiendes o no compartes. Entonces, va más allá de la enseñanza para un profesional que quiere hacer. Yo disfruto muchísimo, como decías, con mis mujeres en Villalbilla, que está dentro de un programa de crecimiento personal y autoestima, y utilizan a través del teatro. Claro. Son programas de integración sociocultural, porque también hace y permite que personas que están metidas en sus casas, que apenas se relacionan, pues salgan, estén con otras personas más o menos de su círculo, o vecinos y vecinas, y que compartan una afición y una pasión como es el teatro, que además luego comparten a su vez con el resto de vecinos cuando hacemos muestras con público. Claro, pero eso, digamos, es esa segunda vertiente que dice, no, es que estoy estudiando teatro, y dice, estudiando teatro, dice, no para representar en un momento dado ni profesionalmente, sino para a lo mejor para conocerme mejor o para conocer mejor al resto. Eso me parece muy, muy interesante, sí. Así es. Y con los niños igual. Este año, con todo lo de la pandemia y los grupos burbuja, pues tengo el grupo junior de Valdeavero, pero el resto de grupos por ahora se han paralizado como tantas cosas. Esto ha sido un impasse y también nos ha hecho frenar en seco, redescubrirnos, replantearnos todo. Ninguno pensábamos antes de marzo del año pasado que podría pasar algo así. Que se podía parar. Que se podía parar todo. Nosotros, y bueno, José Antonio trabaja un montón, pero yo creo que los espectadores ya le ven que parece como, no sé, de otra pasta, ¿no? Supongo que te desesperarás, tú también a veces te desesperas, ¿no? También, sí, porque yo le veo siempre muy controlado y tal. Pero bueno, Santi y yo era... eso de estoy a tope, no puedo más, tal, y de aquí para allá, tal, y te paran y te han parado, y pensabas que eso no podía suceder. A mí me impresionó. Fue el parón, parar de todo y decir, bueno, ahí otra vida es posible, otro ritmo es posible. Bueno, aunque haya engordado casi 10 kilos. No, bueno, eso porque lo dices tú, que si no la gente no se da cuenta. Pero ha hecho que nos tomemos la vida de otra manera. Yo he podido disfrutar, como dices, de mi biblioteca, que muchos títulos no los tenía ahí pendientes siempre, como pendientes, que vas haciendo la montaña cada vez más grande de los pendientes y solo te da tiempo de ojear un poco, y he podido disfrutar de muchas cosas. Y el vivir en el campo,
Eso te iba a decir. Me ha hecho fijarme en cosas que nunca me había fijado. Cómo brotaban los distintos árboles. Tengo un granado, pues cómo iba saliendo de la flor, el fruto, cómo se abría. Detalles del amanecer, del atardecer, del paisaje, del horizonte, cosas en las que nunca... Le está saliendo el poeta. Sí, pero que con el ritmo que llevábamos del coche para acá, para allá, al otro, ahora tengo este grupo, ahora tengo esta entrevista, ahora tengo esta reunión, y ni se veía. Además, aunque, a ver, pues siempre nos han dicho y que es un hecho único cada día que amanece o cuando se pone el sol, pero como pasa todos los días, y sin embargo, bueno, no sé a ti si te ha pasado con alguna cosa concreta en este tiempo, que la has visto desde otra perspectiva o que has valorado algún hecho cotidiano o tú ya lo valorabas. No, fíjate, lo que sí es el replantearte, la palabra que has utilizado antes, la lentitud, ¿no? Del ritmo, es decir, hay otro ritmo, ¿no? Hay otros ritmos posibles, ¿no? Sí. Ese sí que ha sido un tema, digamos, de reflexión, entre otras cosas, pues porque cualquier vida profesional se ha visto afectada por temas que tienen que ver con el teletrabajo, por presiones que antes había de tiempo que a lo mejor se han relajado. Entonces, la forma de acometer el trabajo o la propia vida con un poquito más de, a lo mejor, lentitud, eso no solamente ha sido un cierto descubrimiento, sino además un descubrimiento positivo y tremendamente satisfactorio, por otra parte, que tiene que ver un poco con lo que está diciendo Santi, de decir, no, es que me estoy fijando en cuestiones que antes me pasaban desapercibidas, ¿no? Esa capacidad de captar el matiz requiere una predisposición, podríamos decir, mental, que la velocidad te impide. O sea, tiene que haber esa especie de sosiego, de pensar en las cosas, de ver cómo florece efectivamente tal, o cómo el árbol que estás mirando pues resulta que tiene una estructura curiosa de crecimiento, en fin, cosas que efectivamente no captabas pues porque no tenías tiempo. Es un poco cuestión como de escala, es decir, si tú vas por una carretera y vas a toda velocidad, no captas. No es lo mismo ir como tú sabes bien, por esa poesía de tipo García Montero cuando decía lo de las carreteras secundarias, ¿no? Decir, bueno, pues si vas por carreteras secundarias vas a otra velocidad y captas otros detalles, ¿no? Pues va por ahí, y a mí eso me parece muy satisfactorio y una gran, digamos, lección de un periodo muy complicado que nos está tocando vivir. Es que cambia la percepción incluso y el funcionamiento de cómo entendemos la vida, de cómo pensamos, afecta de repente a todo eso y lo que nos queda, porque nos queda el post, cuando llegue, que ojalá que llegue, estamos todos deseando ya que esto empiece a tener salida, pero luego queda todo el proceso posterior, porque tenemos ahí también unas generaciones que han vivido pues todo esto de la distancia, la mascarilla, el gel hidroalcohólico, el no contacto, pero eso también nos ha ayudado a redescubrir, a reinterpretar la vida, a buscarnos, a ver cómo el ser humano es un animal que, como cualquier animal, trata de adaptarse a las situaciones. De primera nos pegaron un bofetón y nos quedamos en un estado de shock, parados, y luego hemos ido acostumbrándonos. Somos animales de costumbre y hemos ido cogiendo costumbres que luego, cuando pase toda esta etapa, tendremos también que desacostumbrarnos y va a llevar otro proceso también postraumático complicado. Por otro lado, el teatro, que es un arte del contacto, del compartir, de tocarse, de sentirse. De repente, claro, pones una mascarilla, hay una distancia interpersonal. Para mí las clases presenciales han sido complicadas. Claro. Las telemáticas también, porque no se consigue igual ese contacto que aparece en el teatro. La televisión es otro medio, el cine distinto a través de la cámara, pero en el teatro es necesario ese encuentro, esa relación física también. Pero Santi, hasta este programa, que lo podríamos hacer ahora perfectamente también por videoconferencia, hay alguno que, bueno, nosotros
tomamos todas las medidas, pero pues lógicamente pues hay algunos profesionales de la tele que prefieren hacerlo por videoconferencia y se les apoya y se les respeta. No estaríamos igual nosotros, que como nos estamos mirando a los ojos, que a través de una pantalla se hacen las cosas, se sacan adelante. Tú has grabado un montón de poesía, hemos visto muchísimas actividades, todos hemos intentado hacer cosas y es la manera que lo hace. Es muy práctico, se pierde menos el tiempo en desplazamientos, pero falta ese toque. Lo que ocurre es que en el teatro tiene mucho que ver la atmósfera, porque es el aquí y el ahora. Claro. Pero está el aquí también. Entonces somos tú y yo, y todos los que nos acompañan. Sí. Ahora y aquí, en el espacio que compartimos. No es lo mismo estar en tu casa con el portátil y la cámara, o haciendo un Zoom, o haciendo una conferencia, una videollamada, que estar aquí ahora. Claro. Porque estamos compartiendo mucho más allá de una pantalla. Sí. Hay otro tipo de comunicación mucho más amplia que se pierde a través de la pantalla y que tenemos ahora al estar cerquita. Eso es. No nos podemos tocar, nos hemos medio abrazado así, nos hemos dado el codo, hacía un año que no nos veíamos. Pues tremendo, es que es tremendo. Sí, nos hemos visto por pantalla. Sí, pero... y nos escribimos y hablamos y todo, pero es diferente. No es lo mismo. En marzo empiezas a impartir unos talleres en Alcalá de Henares. Sí, en pleno centro, ¿no? Sí, sigo con todos los talleres habituales de Nuevo Batán, de Valdeavero, de Villalbilla, en Los Güeros también. Y empiezo en una escuela de danza que se llama Relevé y Olé. Me gusta el nombre. Y muy flamenca. Sí. Y de Rosario, que es la directora, que abrió poquito antes de la pandemia. La mujer, con toda su ilusión, abre un negocio con todo lo que eso conlleva. En septiembre, octubre para ese curso, llega marzo. Y se lo paran. Y se para. Y bueno, pues es un sitio muy cerquita, es la calle Nueva número 3, muy cerquita de la casa natal de Cervantes. Bueno, vaya sitio más bueno, es que hay que ver con Alcalá de Henares también. Y bueno, y vamos a impartir unos cursos a partir del jueves 4 de marzo y vamos a hacer algunos intensivos también en fin de semana y colaborando con ellos allí. Qué bien, es una Santi. manera de llegar al centro. Y en Alcalá, que he vuelto un poco a esa ciudad en la que yo crecí también, porque hasta los 20 años vivía en Alcalá de Henares, antiguos alumnos míos se han unido en una asociación que se llama Arte Escénico, Teatro Estudio de Alcalá, y ya llevan 2 meses o 3 dados de alta como asociación y ya son 30 y pico alumnos, 30 y pico socios, no alumnos, les llamo alumnos porque la mayoría han sido alumnos míos, tuyos, claro. Es un poco ese vicio todavía de alumnos. Son socios, amantes del teatro, a muchos que llegaron a mí sin conocer nada ni plantearse el hacer teatro, les picó el gusanillo y ya tienen esa pasión y comparten esa pasión. Y bueno, estoy colaborando con ellos también en todo lo que puedo a nivel participativo y del tejido asociativo de Alcalá de Henares. Y acaba de nacer y estoy también muy ilusionado compartiendo proyectos con ellos. Una parte de ese grupo que han hecho compañía van a montar de nuevo Limosnas, de la obra que hablábamos antes. La tuya. Y estoy también ilusionado con la música de Jesús Gluck, que también estaba... De nuestro querido Jesús Gluck también. Me ha venido ahora inmediatamente también a la mente. Pues son todo noticias muy positivas y vemos que hay personas que siguen trabajando para salir adelante y también todo relacionado con el mundo de la cultura. Así que vamos a preguntarle ahora a José Antonio Blascabado un poco sobre aproximación a la ópera verista, puntos suspensivos, y a sus ciudades. A finales del siglo XIX, la sociedad europea industrial, burguesa y pragmática modifica sus criterios artísticos. Y nos vas a contar ahora cómo los modifica y hacia dónde se encaminan. Haber dicho, hablaremos de ópera y tal, y dice, bueno, es un poco pretencioso, es decir, no es músico, tal, no sé qué, otra cosa es que tenga mucha pasión yo por la ópera. Que la tienes y sabes mucho. Entonces, lo que pasa es que siempre hablamos aquí de arquitectura, de ciudades. Lo que pasa es que hay días que adoptamos puntos de vista un poco peculiares, como es hoy, y vamos a hablar de ópera, de una ópera concreta, que es el estilo, podríamos decir, verista de finales del siglo XIX italiano,
pero fundamentalmente porque decía, no, vamos a tener el gusto de tener a Santiago y vamos a hablar de teatro. Y digo, pues vamos a ver, ¿qué podríamos hablar que tuviera que ver con el teatro y con las ciudades? Y fue un poco decir, bueno, pues vamos a ver cómo las ciudades se representan encima de un escenario, en concreto, digamos, en la ópera y en esa tan particular, ¿no? Como bien has dicho, estamos hacia finales del siglo XIX, hay que contextualizar un poquito en una época en la que la burguesía está buscando una forma nueva de representarse, un poco saturada ya del melodrama romántico y tal, y lo que hacen es fijarse en ellos mismos, en la propia sociedad, en un momento contemporáneo, digamos, 100%. Entonces, todo tenía que dejar de ser aquellas grandes representaciones heroicas de grandes acontecimientos y lo que tenía que empezar es a representarse, como decían ellos, la verdad, ¿no? Es decir, il vero, ¿no? Que decían los italianos y tal, que de ahí viene, digamos, la palabra verismo, ¿no? Que es una palabra controvertida, porque dices, hablar de la verdad y de la ópera, pues son como casi, es como un oxímoron, ¿no? Es decir, la ópera pues siempre son cuestiones que tienen poco que ver con esa realidad. Pero bueno, ellos se intentan aproximar a un determinado tiempo, a unas determinadas tramas y sobre todo, y a eso es donde nos vamos a dirigir, hacia unos determinados escenarios que serían las ciudades concretas, ¿no? Entonces, pues bueno, como os digo, es un movimiento muy concreto que se da en Italia, sobre todo a finales del siglo XIX, que empieza, pues hay una ópera que es la, podríamos decir, fundacional, que es Caballería Rusticana, sería traducible como caballerosidad rústica o nobleza rural o algo así, podría ser, que es una ópera muy breve, pero recoge ya un poco todos esos temas de esos jóvenes autores de finales del siglo XIX que buscaban pues lo mismo que buscaban los Dostoyevsky, los Balzac, los Tolstoy o los Galdós español, ¿no? Esa especie de realismo, ¿no? De llevar al teatro, a la literatura, al arte, pues bueno, la propia vida, ¿no? Que era un poco el tema. Sí, y hay un movimiento, ¿no? Pagliacci, Payasos. Payasos es quizás la segunda ópera, fíjate, incluso además tiene una particularidad, es también una ópera muy breve, que además se suelen representar juntas, la Caballería Rusticana con Payasos, y cuando empieza la obra sale uno de sus actores, se cuela por el telón, antes de abrirlo, y dice, hola, soy el prólogo. Y entonces empieza a contar lo que van a ver, y lo que está explicando es una especie casi de manifiesto del propio verismo, ¿no? Es decir, lo que van a ver es real y esto ha sucedido, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso jugando con cosas que eran muy queridas en esos tiempos, que era el teatro dentro del teatro, ¿no? Es decir, los propios actores están asistiendo a una representación, ¿no? Las tramas, en este caso concreto, la de Payasos, pues Leoncavallo parece ser que había escuchado en Calabria una historia que es la que él lleva a la representación, ¿no? Entonces, pues bueno, toda esa realidad va al teatro, cambia también un poco la música, es decir, hombre, esa realidad, es decir, no es que sea la primera vez, es decir, yo que sé, Verdi hace la Traviata, que también era contemporánea, o la Carmen de Bizet también, y los propios veristas luego también hacen alguna trampa, o sea, no es todo tan puro y tal, pero sí van cambiando las cosas, incluso desde el punto de vista musical, estructural, podríamos decir, ¿no? Wagner ha socavado y ha movido mucho la ópera, y entonces lo que hasta entonces era lo habitual, que era una sucesión más o menos ordenada de arias para que los cantantes se lucieran, y pasaban esas cosas tan irreales de que de repente pues la acción se para, empieza el cantante a su aria y todos los demás se quedan como si fueran adormecidos, ¿no? Dice, bueno, eso es poco real, ¿no? Con lo cual dice, bueno, pues las arias tienen no que desaparecer, porque los cantantes quieren cantar sus historias, es decir, pero sí se disimulan y empiezan a ser interrumpidas, no son ya esos juegos de coloratura, de florituras y tal, de lucimiento, sino que es lo que se llama el canto spianato, un canto más plano, más normal, trufado de recitativos, que es decir, no se canta, sino simplemente es para explicar el avance de la acción, y todo esto
viene a lo que, como decía antes, es un poco nuestro objetivo, que son las ciudades. Dice, resulta que dice, vale, pues si estamos hablando de situaciones actuales y estamos hablando incluso de personajes actuales, lo que necesitamos son escenarios actuales. Y entonces los escenarios actuales no es algo que supuestamente, es decir, Cavalleria Rusticana es un pueblo de Sicilia y Payasos está representado en un pueblo de Calabria, y empiezan a aparecer inicialmente situaciones sobre todo rurales, porque esa realidad, claro, tiene que dar un poquito de dramatismo, y entonces los veristas pues siempre buscan los argumentos más rocambolescos, dramáticos, y que por lo general siempre acaban mal, llenos de sangre, todos muertos y todos con la ópera, lío, ¿no? La ópera, claro, la ópera. En este caso. Y luego poco a poco, es decir, esos ambientes rurales van pasando a las ciudades, y entonces llegamos, por ejemplo, a París. Dice, París es como la ciudad por excelencia de muchas de estas obras. Pensad, por ejemplo, en La Bohème de Puccini, ¿no?, que es uno de los grandes autores del verismo. Dice, bueno, pues en el tercer acto, que se representa en una calle, dice, ya no es una calle cualquiera, decir, oye, me pones aquí en el escenario unas casas, y no, es que es la calle, con la posición concreta donde estaba la puerta de la aduana de la muralla de aquellos años de finales del 19, en el que aparece la calle y da instrucciones muy precisas de cómo se tiene que representar. Sobre la escenografía. Claro, para que se sepa que eso es París. Claro. Y luego, pues dices, y este es un caso concreto, es decir, pero luego París aparece también por ejemplo, en Il Tabarro de Puccini, que es el Sena. Dice, no, pero es que no es un río, no, es que es el Sena. Claro. Y entonces hay que representar que se vean las barcazas del Sena que recorrían, los materiales, tal, o sea, que hay que llevar la realidad también al propio escenario. Y Roma también. Roma también, fíjate, hasta el punto de que Tosca de Puccini, que tiene 3 actos y tiene 3 escenarios que son especiales y concretos, es decir, desde la iglesia de San Andrea de la Valle hasta el Palazzo Farnese o el Castello Sant'Angelo, ¿no? Dices, no, es que no es cualquier escenario, dice, no, es que hay que representar para que se sepa que es el palacio, que es esta iglesia o que es este otro edificio. De hecho, en Tosca en concreto hicieron el ejercicio, podríamos decir, de grabar con Plácido Domingo como protagonista en los escenarios reales, y hay una película que es la ópera llevada al cine donde se ve pues Roma, ¿no?, perfectamente ambientada, ¿no? Y luego pues pasa que los veristas pues luego no solamente se quedaban en esas ciudades, sino que también iban, por ejemplo, a Japón, ¿no? Sí, porque les dio por el exotismo, digamos. Claro, es decir, Madame Butterfly, dice, Fíjate. pues eso es Japón, pero Japón Nagasaki, tal. Sí. Puccini era muy dado a estas cosas también, dice, no, pues la Fanchula del West en el oeste americano, o Manon Lescaut, es decir, entonces iban buscando lugares. Esto del exotismo también tenía su punto, porque a veces que representaban tanto drama que asustaba, ¿no? Y dice, no, es que este drama de asesinatos y donde todo el mundo acaba muerto y tal, se ha producido en la calle de al lado, pues eso al espectador le asusta, ¿no? Entonces dice, no, vamos a ponerlo en Japón, ¿no? En Nagasaki. Lejos, tal. Eso me pilla dice, lejos. Y es real y tal, pero no te asustes tanto porque esto ha pasado en otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues se aprende la lección, pero no se asusta uno pensando que el asesino va a estar en la calle, ¿no? Entonces, esa relación que se produce entre un escenario, sus ciudades concretas, pues es un caso muy particular en la historia del arte y de representación. Es decir, Santiago seguro que conocerá algún otro caso, pero no es muy habitual, porque generalmente se tiende a hacer escenarios más o menos abstractos, ¿no? Es decir, bueno, pues esto es una calle, esto es un interior. Fíjate que si representas un interior de una arquitectura, por ejemplo, pues dices, bueno, salvo que sea el Palazzo Farnese y quieras ponerle determinadas cuestiones, pues no se identifica tanto como una calle, ¿no? Dice, no, vamos a representar la Gran Vía en la Zarzuela y tal. Dice, bueno, pues es que la Gran Vía es la Gran Vía, y los edificios que tiene son los que tiene. Entonces no puedes decir, ponme 4 casas y decir que es la Gran Vía, o es o no es, ¿no? Entonces esos escenarios que están tan vinculados a lo que es la propia obra, pues tienen que manifestarse, y eso pues no sucede muy habitualmente, ¿no? Y luego se puede decir que también hubo un movimiento post-verista, ¿no?, que bueno, lo que viene después del verismo. Sí, esos ya lo que hicieron fue
decir, es que, claro, la realidad ata mucho, ¿no? Sí. Y entonces dice, bueno, pues vamos a empezar a movernos, por ejemplo, de tiempo. Entonces Puccini, en un momento dado, pues el Gianni Schicchi de Puccini, pues se va a la Edad Media y cuenta una historia en Florencia, ¿no? O sea, que el escenario sigue siendo realista y tal. Pero ya se van, digamos, un poco desvirtuando esas normas tan supuestamente rigurosas de tratar de la realidad. Luego ya pues el verismo se irá deshaciendo, la música también va a cambiar y ese concepto tan realista pues empezará a no ser atractivo y empezará la cosa de la expresividad a ser más importante, la música cambiará y tal, pero esos... Estamos hablando de Caballería Rusticana de 1890, creo, Puccini murió en el 24, o sea que estamos hablando de unos 30 años, poco más, donde realmente pues lo que primaba era la absoluta realidad, ¿no? Dices, es luego, que a partir de Émile Zola y el naturalismo es justo claro. ahí, escénicamente y teatralmente igual. El naturalismo tiene ahí el boom y después de la Guerra Mundial, hacia los el año 20, ese puede ser ahí, un poco el final, sí, cuando... Se pierde la confianza en la palabra y en la verdad, y entonces aparece el expresionismo, el simbolismo, claro, y todos estos lenguajes escénicos del siglo XX que han perdido la fe en lo natural y en la palabra, sobre todo en la palabra, que pierde todo el sentido, porque ya uno no cree después de una tragedia. Sí, el trauma de la guerra, que dices que el ser humano es irracional, ¿qué me estás contando, ¿no? Es decir, vamos a investigar esa especie de profundidades del y ahí ya aparece psiquismo, pues, ¿no? en la parte escénica no operística, pues igual, Brecht, Ionesco, Teatro del Absurdo, simbolismo, y es muy interesante porque según lo ibas comentando, es eso, además, la búsqueda de la naturalidad, porque lo previo a eso era el divismo, lo antinatural, claro. Esas figuras súper encorsetadas, claro. La diva o el divo escénico, todos detrás en su... Y escénicamente sucede eso, un movimiento que va contra todo eso antinatural en busca de la verdad. Fíjate que de todas maneras son, ¿no?, esos vaivenes, sí, o esos cambios que hay en la historia, que por eso en las circunstancias que estamos me llama especialmente la atención que haya quien se atreva a decir que esto es que no ha pasado nunca, que nunca, digo, bueno, anda, que no ha pasado cosas en la humanidad y momentos que nos han llevado a cambios en la manera de entender la vida, en el lenguaje. Y esto posiblemente esta etapa también nos haya llevado durante un tiempo a una introspección, que claro, todos estos movimientos no se ven in situ en el momento que están sucediendo. Claro. Necesitamos 20 años, un par de décadas para que nos puedan estudiar qué pasó, si es que pueden, si llega, qué es lo que pasó. Hay veces que, por ejemplo, dices ahora, ¿y qué es lo que prima ahora? Dice, pues seguramente falta tiempo para incluso ser consciente de lo que prima. Otra cosa es que en un determinado momento haya artistas que planteen un manifiesto, ¿no? Es decir, el manifiesto surrealista o el tal, claro. Dice, no, es que hay voluntad de hacer tal cosa. Es decir, quizás ahora el tiempo no sea tanto de voluntad, sino de ir llevando y sea más difícil de valorar que si estamos en una época, imagínate, realista o antirrealista, o estamos en una mezcla de cosas y tal, y hace falta un poco de tiempo para verlo. Claro, este tipo de análisis es verdad que, por ejemplo, los veristas pues, tenían muy claro hacia dónde querían ir, pero realmente luego todo es muy dudoso también. Hay quien dice, Puccini verista, es decir, pues esto no está tan claro y tal. Y dice, bueno, pero eso ya la historia ya organiza y tal. Sí, sí. Bueno, te voy a hacer una pregunta porque sé que no te meto en ningún compromiso, porque como bien has confesado, aunque lo tuyo es la arquitectura y taller de ideas, que ponemos en la página web, tallerdeideas.com, taller-ideas.com, te encanta la ópera y cuando puedes, pues allá que vas. Si tuvieras que elegir una ópera, ¿con cuál te quedarías? Esas son preguntas de periodista que son canallas, lo sé. De periodista, ¿te doy tres? No, es decir, depende también del momento. Yo te puedo, por ejemplo, decir hoy, ahora... hoy nos vamos, Santi, tú y yo, a una ópera. ¿Cuál es la ópera que más escucho últimamente, por ejemplo? Esa me va bien, vale, te lo acepto. Pues el Turandot de Puccini, por ejemplo. Maravilloso. Dices, ¿por qué? Pues dices, hombre, Puccini es uno de los grandes que me tienen muy atraído, aunque... Yo la puerta la abrí con Verdi en su momento, ¿no?
y es verdad que hay épocas en las que dices, pues mira, estoy yo que tengo el cuerpo mozartiano, ¿no? Y estoy de flauta mágica, pongamos por caso, ¿no? Pero últimamente, no sé por qué, Turandot. El Turandot. Preciosa. El Turandot, y vas la ventaja es que tiene todo esto es que dices, bueno, pues puedes ir oyendo versiones, viendo tal, no sé qué. ¿Y no comparas tanto con distintos cantantes o no? Sí, claro, ese es un poco el atractivo. Es decir, el tema es que, no solamente en la que estamos, sino que, bueno, ir a la ópera tampoco es sencillo ahora, por ejemplo, porque parece que está retomando el teatro real, la actividad con determinadas circunstancias y tal, y no es fácil. Pero bueno, aunque sea un sucedáneo, y estaba antes Santiago diciendo la presencia, la realidad y tal, pues bueno, dices, a través de DVDs y de la propia música y tal, pues dices, bueno, pues vamos aquí un poco... Es interesante lo que estás haciendo, vamos, supongo que en más sitios, pero la ópera en Madrid con los músicos que casi siempre están ahí hundidos en el foso y que se les está viendo, no será interesante para la taquilla ni para los resultados, yo lo sé porque estamos, pero quiero decir como... La que han organizado ahora con el Sigfrido de Wagner, Eras, pues... Es espectacular, es decir, es que ha sacado a los músicos y dice, no, con la distancia, entonces empiezan en los palcos y dice, ahí están los trombones, ahí están las arpas. Bueno, es que eso se le hubiera ocurrido a alguien, claro. Tiene que ser un espectáculo, claro, y dice, luego tampoco, dice, la gente está... Claro, no era posible, ahora sí hay espacio, pues vamos a aprovechar ese espacio y esa distancia y hay que reinventarse y reinterpretarse. Y eso es siempre una nueva oportunidad de redescubrirnos y redescubrir, pues eso, otras artes y es como sucede en todas las revoluciones artísticas a lo largo de la historia. Bueno, estamos en 2 minutos ya finales del programa, así que Santiago, no sé si quieres añadir alguna cosa que no te hayamos preguntado. Se me ha pasado muy rápido, os he echado mucho de menos. Igual decimos. Y bueno, siempre es un volverás. placer. Volveré a estrenar el Espacio Cadarso. Y hoy, para mí, vosotros ya lo habéis estrenado, pero es un privilegio. Por supuesto que sí, a nosotros tenerte aquí, sé que estás muy, muy ocupado, pero sabes que el teatro es muy bien recibido por toda la audiencia y que un programa de teatro es muy necesario. Y ese 3-2-1 teatro, que cuenta porque se llama 3-2-1 telón, cuenta porque se llama así. Bueno, el 3-2-1 telón es algo que yo utilizo como coletilla casi siempre, sobre todo con los peques, que les gusta mucho. Justo antes de empezar una improvisación, un ejercicio de clase, un ensayo, les suelo decir, no le digo 3-2-1 ya, ni le digo venga ya, empieza. Siempre decimos casi todos a coro, sobre todo los pequeñitos, 3-2-1, pequeña pausa, telón. Qué y bueno. Es como, sin haber un escenario o un telón, porque a veces sucede en un aula, en una clase, a ras de suelo, pues nos hace entrar en esa magia del teatro y del telón abriéndose y naciendo la magia. Por supuesto que sí, además esa cuenta hacia atrás, ¿no? Ese 3-2-1 ya te va dando ahí esas mariposillas o lo que sea, no lo sé, o lo que tengas ahí con los nervios, y luego parar, respirar y ya como el telón, que es el momento de la verdad. Qué bueno. José Antonio, ¿se te ha quedado algo por decir, por explicar? ¿Quieres comentar algo a Santi? Que es un gusto poder volver a reencontrarse con los amigos. Y que me parece muy bien que no invites a los chicos a ser malos como hacen otras personas cuando acaban o cuando empiezan. ¿Pero a quién te estás refiriendo en concreto? Por cierto, Antonio Peláez, que me crucé con él hace un ratito, me dijo, sed buenos, sed buenos. Te dijo, y digo, claro, mira, la genética aquí está el bueno y el malo. Es que con tal de llevarme la contraria, ¿cómo sois? Va a ser por eso, Bueno, pero yo creo que vosotros seguís siendo malos en lo que tiene, ¿no?, de desobediencia al poder establecido, fíjate lo que digo, Madre establecido mía. en estos momentos, diría. Pero bueno, no os meto en mis disquisiciones. Claro, a pensar, cuando decimos que sean malos es a pensar, a reflexionar, a que no comamos todo lo que nos mandan y lo aceptemos como jamón pata negra, porque jamones pata negra hay muy pocos. Siempre hay que dudar, siempre. Hay que poner la duda, ¿verdad? Hay que poner la duda y reflexionar y pensar y ver puntos de vista distintos. Eso nos hace crecer. Desde luego que sí. José Antonio, gracias como siempre por estar con nosotros, Encantado, por acercarnos tu arte escénico, que también lo tienes, por hablar de ópera. Y bueno, cuando vuelva hoy a casa me voy a poner un poquito Turandot también, que es una ópera maravillosa. Santi, fíjate, ¿y si te pregunto una obra de teatro?
También depende del momento, También pero depende o sea, del la momento. tuya limosnas, ¿vale? Pero Siempre depende del momento y no sabría. pero ahora mismo, por ejemplo, ¿qué tipo de teatro te apetece ver? Ahora es que estoy leyendo mucho ensayo teatral, más que obras como tal. Ensayos. Estoy ahora leyendo sobre algo muy curioso que podemos hablar otro día. ¿Sí? Y te puedo, a lo mejor porque no está aquí, está en Grenoble, Sí. con Gabriele Sofía, que ha escrito un libro sobre neurociencias y teatro. Eso de las neuronas espejo y cómo Caray. el espectador y el actor se relacionan de una manera científica más allá de artística. Y estoy indagando en todo eso. Ah, bueno, pues y además si puede venir, pues se le puede entrevistar, claro, y que nos lo explique, no lo sé yo. ¿Y es una comedura de coco muy grande o...? No, es encontrar eso, cómo nuestro cerebro relaciona y empatiza en el teatro. Es más desde el punto de vista del espectador o espectactor, que se Sí. convierte, como decía Augusto Boal, y el actor. Eso que a veces estamos viendo una película muy romántica y automáticamente sin darnos cuenta estamos así, yo lanzando un besito también, o están comiendo algo y nosotros empezamos a salivar porque nuestra neurona espejo... Y te empieza a venir todo lo que hay en la nevera de tu casa o en tu casa, o lo que no hay, o lo que no hay, o lo que no hay. O lo que no hay. Qué interesante, bueno, pero hay ciencia ahí. O sea, Claro. Porque claro, podemos decir esto es lo que sentimos, pero luego está la demostración con unos datos. No había oído hablar al respecto, lo confieso. ¿Tú habías escuchado algo de esto, José Antonio? Algo, no tan específico con el teatro, pero sí algo hemos leído por ahí. Claro, es que tú eres muy leído y muy escribido, entonces, claro. Eso en la selección de baloncesto, cuando estaba con la selección de baloncesto femenino, con un gran entrenador como es... Y parece como que es una coletilla que añadimos, pero con una persona de esas que es un fuera de serie, que es Carlos Sainz de Anja, Charlie Sainz de Anja, siempre decía, es que los que hemos viajado y hemos estudiado, siempre estábamos con esa guasa, ¿no? Cuando había alguna cosa, digo, pues bueno. Gracias, José Antonio, por estar con nosotros. José Antonio Blasco Abad, arquitecto, Santiago Alonso, autor teatral, escritor, pedagogo teatral y, bueno, amigo, como hemos dicho al principio. Gracias a los dos por este momento tan estupendo y a todos ustedes por estar ahí. Y si me lo permiten, bueno, y si no también, una última recomendación. Y es que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos. Porque dicen los que entienden de esto que es maravilloso.